Muy buenas tardes. Muy buenas Sí, ahora. Muy buenas tardes, como decía, a todos. Bienvenidos a Conde Duque. Muchísimas gracias, además, por haber muchos de ustedes asistido fielmente al ciclo Encuentros con el Sutil, que hoy clausura su primera, por decirlo así, edición, su primera entrega, con un gran éxito y con una gran satisfacción por parte de su director, Javier Esteban, colaborador directo de Conde Duque, y por parte mía propia como director general y director de este centro. Hoy tenemos dos invitados excepcionales. Creo que la verdad todos los invitados que hemos tenido han sido excepcionales, porque para encontrarse con lo sutil, entrar en disciplinas transversales, de una manera además mediante ángulos no habituales, y ponerlos de relieve no se puede hacer con personalidades, en fin, comunes, por decirlo así. Pero especialmente hoy yo creo que nos tenemos que alegrar porque además han venido dos personalidades. Una de ellas es Eduardo Noya, rector de la Universidad Camilo José Cela, que como ustedes saben, y yo creo que es absolutamente justo decirlo, es una de las mejores universidades españolas en los rankings internacionales, no cabe duda. Y Eduardo Noya, que es rector de la Universidad de Camilo José Cela, va a hacernos la presentación de Ramón Cacabelos, investigador y vicerrector de la misma Universidad Camilo José Cela, quien, estoy seguro, para muchos no necesita presentación, pero creo que siempre está bien que siempre que se pueda, que dos personalidades puedan, de alguna manera, una traer también de la mano a la otra. Ramón Cacabelos es de sobra conocido, por supuesto, como todos saben también, por sus descubrimientos relativos a las enfermedades neurológicas y en concreto también al Alzheimer. Yo no voy a entrar en la presentación de ellos, pero sí me voy a permitir hoy, ya que es la clausura de este ciclo, de la primera edición de este ciclo, sí me voy a permitir dar unas palabras breves, prometo, antes de ceder la palabra a Javier Esteban, que será quien a su vez después entreviste al profesor Cacabelos. Este centro, como ustedes saben, fue inaugurado en el año 2011. La crisis tal vez ha hecho que la reapertura al público haya sido poco sonada, pero a los profesionales de la cultura nos importa muy poco que las aperturas de los centros sean sonadas o no. Lo importante es que la gente acuda. Y este ciclo ha tenido una ratio de presencia superior al 80% del aforo de este salón de actos, algo que habla por sí solo. Conde Duque tiene tres líneas básicas, por lo menos ha planteado tres líneas básicas de trabajo. Las tres culturales, pero las tres implican una visión de la cultura muy distinta. La primera es la cultura como patrimonio, lo que podríamos llamar la cultura histórica. Ver la cultura a través del pasado y cómo éste se engarza en el presente y cómo éste condiciona o no el futuro. Verla desde el punto de vista de conservar y preservar lo que tenemos, porque en Conde Duque se conserva uno de los mayores núcleos de patrimonio documental de Madrid. El Archivo de Villa, la Biblioteca Histórica, la Biblioteca Musical Espinós y la Hemeroteca Nacional, así como el Museo de Arte Contemporáneo, que ahora mismo está cerrado, constituyen uno de los núcleos más importantes, como he dicho, de patrimonio documental. Por tanto, para Conde Duque, que en sí es un monumento histórico, porque este edificio fue declarado hace más ya de 35 años monumento histórico, es un bien de interés cultural, por tanto, es fundamental mantener esta estrategia, que está hecha en gran parte para consolidar un público de usuarios que vienen a estas instituciones, a estas dependencias, además del público que viene a la parte escénica, donde hay este salón de actos, teatros, salas de ensayo, para la danza, para la música, hay un salón de conciertos también. La segunda línea es la cultura como conocimiento. Estamos muy, tal vez, estimulados por la sociedad actualmente y por el mercado del arte y muchas veces nos hace falta acercarnos
a las actividades artísticas a través del proceso que las culmina y que las lleva a un mercado, a una cartelera o a un sistema más puramente comercial. Por tanto, favorecemos la cultura como educación, la cultura como conocimiento, en todas las disciplinas artísticas, la música, la danza, la poesía, etc. No voy a mencionarlas todas porque además ahora ya hay muchas otras variantes. Y en último lugar, y con esto empiezo ya a acabar, y en último lugar, la cultura como vida. Es decir, la cultura donde se busca la participación del barrio, la participación de la ciudad, de los visitantes, de los turistas, el disfrute del espacio. Ustedes habrán observado que Conde-Duque, a diferencia de otros centros culturales que hay en Madrid, es como una ciudadela. Y los espacios que tiene son espacios de cámara, menos los patios. Tiene espacios al aire libre, espacios que no están al aire libre, y al mismo tiempo tiene grandes aforos, pequeños aforos de cámara. Es decir, que todo esto, estas tres líneas, de alguna manera, se unen para ofrecer en Madrid un centro cultural distinto del que existe. Y desde luego, no solamente centrado en el ocio, sino sobre todo en lo que nos trae hoy aquí, que es el pensamiento, la ciencia, la investigación, y en el tema del arte, cómo se hace el arte. Por aquí y por este ciclo, y ahora ya me referiré después de esa breve introducción, que les agradezco mucho que hayan prestado atención, porque ha sido un año también de experimento en el centro, y este año ha sido duro, interesante, apasionante, y hoy recogemos un fruto, porque el ciclo ha sido un éxito y lo vamos a continuar. Este ciclo, como saben ustedes, ha sido dirigido a ciudadanos, buscadores, investigadores, porque Encuentros con lo Sutil es un referente en la cultura alternativa de Madrid. Fue inaugurado, como he dicho, el año pasado, este mismo año en enero, y ha generado una comunidad de público. Por aquí han pasado investigadores, terapeutas, artistas, heterodoxos, y más y menos heterodoxos de todo tipo. Gente como Graciela Figueroa, Ana María Sluther, Agustín Paniker, Francisco Peñarrubia, Sheikh Hassan Dick, Claudio Naranjo, Pío Bucetich, chamanes, terapeutas, investigadores, expertos en física cuántica, investigadores como el doctor Cacabelos, personalidades como el propio Eduardo Noya, editores, Fernanda Raval, exploradores como Borge Ousland, un señor que nos fascinó explicándonos cómo había recorrido el polo solo a pie, y cómo se prepara uno para ese viaje de más de 2 meses. En fin, ha habido diversidad para dar y tomar, pero sobre todo para encontrarnos con lo sutil, cuya descripción yo no voy a dar aquí, no voy a ser tan atrevido, porque creo que ya está un poco en la mente de todos y cada cual sabemos a qué llamamos ese encuentro con lo sutil. Por tanto, todas estas disciplinas que ya he evocado han sido trabajadas transversalmente y se han presentado desde distintos formatos de divulgación: la entrevista, la charla, la tertulia, la conferencia, la proyección cinematográfica, el concierto, el taller. Bueno, viva la heterodoxia un poco, ¿no? Dentro del mínimo orden que requerimos para darle la cohesión al ciclo. No voy a hablar más porque creo que hoy la ocasión es solemne en el buen sentido de la palabra. Y quiero agradecer a nuestros participantes de hoy que estén hoy con nosotros y que nos permitan cerrar este ciclo con todos los honores. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Javier Esteban. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Este acto de clausura del ciclo. Por aquí, como ha explicado Juanjo, han venido todo tipo de personas, pero con un común denominador, que es la manifestación en su trabajo, en su investigación, en su arte o en su terapia de algo que no es evidente, algo que no es palpable, que no se ve a simple vista, algo que de algún modo se esconde y algo que tiene una característica que tiene que ver con la sutilidad. Nada mejor para cerrar este ciclo que tener una presencia universitaria, 2 investigadores en realidad, y simplemente agradeceros a todos y especialmente a los que han sido ponentes, que a lo largo de este tiempo han sido muchos. Brevemente voy a explicar
Claudio Naranjo vino desde Berkeley entonces, enero de 2013, fundamentalmente para explicar la necesidad de integrar valores y psicoterapia. Graciela Figueroa, nominada maestra de danza de todos los tiempos por el Banco de Boston, hizo un taller de danza donde explicó la relación de la energía del cuerpo, la energía fuera y dentro del cuerpo, y cómo el movimiento, cómo el cuerpo, lejos de ser una cárcel para el alma, puede llegar a sanar también el alma. El conocido psicoterapeuta Pedro de Caso, el gran intérprete de los sueños, que queda en España, realizó un taller de sueños colectivos, donde, al modo de la psicología Gestalt, pudieron interpretar sueños interactuando con otras gentes que había en el mismo taller. María Victoria Fonseca, física nuclear, catedrática e investigadora de varios centros norteamericanos, nos dio la visión que tiene la física cuántica del mundo y en qué medida esa visión pueda enriquecernos. El hombre de medicina y psicoanalista, Pío Bucetich, vino desde las selvas de Perú para explicarnos cómo funciona el chamanismo y qué puede aportar el chamanismo a la salud hoy en día. El terapeuta Paco Peñarrubia nos asomó a las dificultades que toda persona encuentra en su relación, llama él, hurtada con el Padre. El teólogo, aquí ha habido de todo, como veis, Enrique Martínez Lozano, nos habló de esa parte que llevamos dentro y que no queremos conocer, la sombra. El compositor y maestro sufí Hassan Diq nos trajo su baraca en un memorable concierto donde cantó los nombres divinos y convirtió el auditorio de esta sala en un templo para todos los dioses. El psicoanalista junguiano Enrique Galán, que me ha parecido verle por aquí, nos dio herramientas para luchar contra el sufrimiento y para dotar de sentido a la existencia. Hizo una exposición íntegra donde empezó en la filosofía y acabó en el tuétano de la psicología. La doctora Irina Medveikova nos enseñó cómo cuidar el llamado segundo cerebro, que tenemos situado en el aparato digestivo. La psicóloga humanista Marcela Caldumbide, que también está aquí, nos enseñó sus talleres para la educación emocional de los pequeños, sembrando la simiente de un mundo mejor. Y la psicoterapeuta Loreta Cornejo nos propuso una nueva educación sentimental en la familia. El dramaturgo vivo más representado en el mundo, Fernando Arrabal, cantó la épica de los poetas y nos hizo gozar viajando por el arte. Por cierto, que fue la última conferencia que dio antes de su percance. Sabéis que ha tenido un percance, algo parecido a un ictus, pero se recupera perfectamente y pronto volverá a estar en Madrid en el estreno de su próxima obra de teatro, Dalí versus Picasso. El último, que fue la que anunció aquí, el último hippie, Fernando Díez, filósofo y músico, nos trajo el Ganges. El experto en religiones, Agustín Paniker, nos habló desde la tolerancia del fondo y la forma de todas las creencias. Y la arteterapeuta Caterina Widmer nos enseñó a conocernos a través del arte. En fin, esta ha sido la colección del año. Algún maestro de los que ha venido por aquí ha dicho que en el presente es donde está la realidad, el pasado habita la melancolía y en el futuro el espejismo. Volviendo al presente, tenemos una velada interesante por delante, una entrevista a fondo de aquellas que se hacían hace muchos años en los medios de comunicación y que han desaparecido, con un perfil que va a presentar otro gran investigador. Eduardo Noya es rector, como ha dicho Juan José de la Muela, de una de las mejores universidades de este país, la Universidad Camilo José Cela. Quiero decir que además de rector, el cargo, lógicamente, es un profesor y que antes de ser un profesor y aún hoy sigue siendo un investigador. Su especialidad es algo también muy sutil, ojalá podamos tenerle con nosotros el año que viene. Se refiere a la libertad política y algo tan sutil como la democracia, que se malentiende normalmente y no se sabe interpretar, me parece objeto de un encuentro interesante. Su carrera es la carrera de un gran investigador, becado Fulbright en la Universidad de Yale, profesor en Yale, retorna a España para fundar la Universidad Antonio de Nebrija, ha sido vicerrector del CEU, ha sido profesor del CEU de Ciencia Política largos años y ahora tenemos la suerte de que sea nuestro rector en la Universidad Camilo José Cela. Bienvenido, Eduardo Noya, te cedo la palabra para que presentes a nuestro utilitario. Javier, muchas gracias por haberme invitado a presentar a Ramón. Ramón es un tipo peculiar, vamos a ver dentro de poco. Es un científico, por supuesto, tenemos aquí la lista larga de todo lo que ha hecho, 22 libros, cientos de artículos, cientos de proyectos de investigación, en fin, estas cosas que hacemos los científicos y los investigadores con nuestras vidas.
En cierto modo, paralelas. Cuando Ramón tenía más pelo y yo también, los dos tuvimos que irnos fuera de España para estudiar. Ramón lo hizo en Estados Unidos, lo hizo en Osaka, en Japón y en otros muchos sitios. Y los dos volvimos a nuestro país. Decía que Ramón es un tipo peculiar porque no es un científico como los otros científicos. Puede uno ser un gran experto en lo que hace y sin embargo no tener alma, no poder o no saber en qué consiste la vida o la existencia. Y eso Ramón lo sabe muy bien y además dedica toda su vida a hacer que nuestras vidas sean mejores. Desde luego, desde que ha venido a la universidad, todos nosotros, sobre todo los que estamos en la Junta de Gobierno, nos encontramos mucho mejor porque nos medica a todos continuamente, nos da pastillitas de colores, las hay naranjas, azules y blancas, y te cruzas con él por el pasillo y te dice, te voy a dar una cosa que viene muy bien, tus defensas, no sé qué. Ramón además es un optimista, porque recuerdo el primer día que me dio una cosa, tenía un resfriado, y me dice, te voy a dar una cosa para el resfriado, me lo dio por la tarde, me tomo una pastilla, y al día siguiente me ve y me dice, qué bien te encuentras, has mejorado mucho. Eso es porque Ramón también ha estudiado psicología y tiene psicología y intenta convencernos de hacernos la vida más fácil en la universidad y también a los pacientes. Y una cosa que demuestra que es un tipo distinto, que no es un científico más, ni un médico más, es que es muy claro, porque yo tengo además amigos que son pacientes suyos, que los pacientes de Ramón no son pacientes, son amigos y después son pacientes de Ramón. Por eso, después de haberle conocido y haberme entrevistado con él varias veces en Madrid y también en Coruña, en su laboratorio, le convencí para que viniera a ser vicerrector de la universidad, vicerrector de investigación y ciencia. Porque nuestra idea en la Universidad Camilo José Cela no es que una universidad tenga que hacerlo todo, ¿no? Eso de que universidad son universales, etc. No es cierto, la universidad tiene que hacer pocas cosas y hacerlas muy bien, hacerlas lo mejor posible. Y a la hora de buscar a alguien que supiera de verdad lo que es la ciencia, que tuviese la experiencia de haber tenido que enfrentarse a un mundo distinto a aquel en que uno ha nacido, que es España y la Universidad Española, con todos los problemas que tiene, a la hora de buscar a alguien que hiciese muy bien su trabajo, que lo hiciese mejor que nadie, que entendiera bien en qué consiste la ciencia, pero que no fuese un científico como otros, que fuese capaz de entender todo aquello que es sutil, que no se ve a primera vista, que solamente se conoce cuando uno ve al personaje y discute con él y habla con él. Pues como buscábamos ese perfil, como queríamos ese perfil, no podíamos haber encontrado una persona mejor que Ramón para venir y trabajar con nosotros, porque lo que hace lo hace magníficamente bien, pero ahora además lo hacen mejor y de otra manera que todos los demás, y eso es lo que buscamos, poder hacer pocas cosas, pero hacerlas muy bien y estar con los mejores, y sobre todo con las mejores personas, como Ramón. Bueno, que lo primero que tengo que hacer con gran gusto es darles las gracias a todos los que están aquí, muchos conocidos, muchos amigos, a gente que nos queremos y que nos cuidamos y que creo que es una de las labores más hermosas que hoy se pueden hacer, el tener la posibilidad de acercarnos al alma de las personas. Yo creo que no hay relación más íntima e intensa que la de cualquier persona que entra por tu puerta y pone su vida en tus manos. Ese es el gran peso, eso es lo terrible de tener que afrontar la enfermedad cuando alguien te pone en las manos la enorme responsabilidad de hacer frente a una situación así. Y luego está, pues, palabras como las de mi rector, que por una parte me abruman, por otra parte me hacen quererlo más. Tampoco está bien decirlo, pero es la realidad y yo obviamente le agradezco su sinceridad que nunca ha ocultado y que él sabe que es recíproco. Así como él se tomó la molestia de buscarme, él sabe que una vez que me encontró me va a tener siempre a su lado mientras él asuma la responsabilidad que está asumiendo, y por lo tanto ese cariño, ese afecto y esa corresponsabilidad es recíproca. Por lo tanto, gracias a ti y
a la gente que sabes que comparte nuestro día a día y que tienes además muy cerquita de ti hoy y de mí también. Por lo tanto, gracias a todos, gracias a los que me conocen por haberme permitido entrar en sus vidas. Hay gente aquí que desde hace 20 años me ha concedido ese honor y hoy están aquí, se lo agradezco infinitamente. Gracias a la Universidad Camilo José Cela por permitirnos, a los que hoy tenemos que asumir con nuestro rector la responsabilidad de afrontar el siglo XXI y un nuevo modelo de universidad, y que procuraremos no defraudarles. Gracias a esta casa, por supuesto, por habernos brindado la oportunidad de estar hoy aquí, a las palabras de su director, y gracias a Javier por haber tenido también, pues no sé si la valentía, el atrevimiento o la osadía, pues de traernos a nosotros hoy aquí. A lo mejor nos toca la música del rock duro, del ciclo de lo sutil, pero bueno, intentaremos que la música suene lo mejor posible y que también estés satisfecho y que no te defraudemos. Por lo tanto, gracias, y tú diriges, tú mandas. Ramón, hasta hace muy poco tiempo el primado de la genética nos hacía pensar a casi todos que el ser humano tiene unas ciertas determinaciones y unos límites ya marcados desde el principio y que no puede superarlos, que si alguien está condenado a tener una enfermedad, cosa que se sigue pensando, todavía está en la cultura médica esto. ¿Qué diferencia, cuál ha sido el salto entre genética y genómica? A ver, la pregunta es capital para empezar a desmitificar lo que es la genética y el papel que tiene que jugar en la vida. Y para ello yo creo que es importante que nos ubiquemos un poquito en la historia, es decir, ¿de dónde emerge la genética? La genética emerge de las leyes de Mendel en el 1800 y pico, contemporáneo, Gregor Mendel, monje agustino, Jardín de Breno, República de Moravia. Bueno, todo ese asunto lo tenemos en la cabeza porque es un asunto cultural que nos enseñan en la escuela. Aquel monje agustino cultiva garbanzos en su huerto y la historia es caprichosa, curiosamente no le hacen ningún caso. Para los científicos es un intruso, como un cura se mete a dar lecciones de ciencia. Él descubre una serie de normas que son las que hoy definen las leyes de Mendel, las leyes de la genética. Curiosamente también en aquella época este hombre es contemporáneo de otro gran revolucionario conceptual, que es Charles Darwin, que los dos han sido los que han puesto patas para arriba las leyes de la biología y la propia evolución de nuestra especie, han transformado completamente el mundo. Quedan silenciados durante prácticamente un siglo hasta que a comienzos de los años 1902, de Vries en Holanda, Morgan en el mundo anglosajón, redescubren aquellos descubrimientos de Mendel, que fueron 2 paginitas, que es un ejemplo que para hacer buena ciencia, sembrar el camino del futuro del progreso, no hace falta escribir mucho, lo que hagas debe ser suficientemente claro, no hace falta rellenar muchos papeles, ¿no? Que determinan las características del ADN y ponen en bandeja una metodología para que media docena de pioneros, de revolucionarios, afronten el reto más importante de la historia de la ciencia y probablemente lo más revolucionario que ha existido en la historia contemporánea después del Renacimiento, que es caracterizar el genoma humano, porque eso iba a descolocar completamente viejos conceptos. Así, en la década de los 80 se empieza a investigar en la estructura de nuestro genoma y después de 30 años estamos en la situación actual donde realmente se enmarca tu pregunta, por hacerlo muy breve. ¿Qué descubrimos hoy? Hoy obviamente descubrimos que nuestra genética, afortunadamente, no es la de los guisantes, nuestra genética no es determinista. Hoy no se habla de herencia autosómica dominante, recesiva, ligada al sexo. Hoy se habla de la probabilidad de que múltiples defectos en tu genoma condicionen tu vida para que en el futuro puedas desarrollar
una enfermedad si hay suficientes circunstancias que acompañen a ese deterioro. Por ejemplo, se cumple una regla de oro en genómica. Cuantos más defectos genéticos hay en nuestro genoma, más probabilidades de desarrollar una enfermedad, curso más rápido, peor respuesta al tratamiento. Y cuantos menos defectos hay en nuestro genoma, enfermedad más tardía, curso más lento y respuesta terapéutica más favorable. Y esta regla de oro es aplicable a todas las grandes patologías que están matando hoy a las sociedades avanzadas, como son los problemas de corazón, cáncer y cabeza. Por lo tanto, hemos roto con esa política determinista, ese concepto antiguo de la genética del sí o del no, y hemos pasado a la genética de la probabilidad. De tal manera que si tienes un genoma defectuoso y además tienes una mala vida, te alimentas mal, vives en un entorno contaminante, etcétera, irremediablemente tu genoma no está preparado para hacer frente al mundo que le rodea y lógicamente no resiste la presión medioambiental y enferma. Ahora, si tú tienes un genoma defectuoso, eres conocedor de tu vulnerabilidad, identificas tu riesgo predictivo a 20 o 30 años, que es lo que hace hoy la genómica predictiva, la posibilidad de que podamos anticiparnos 20 o 30 años a conocer el riesgo que tenemos, la vulnerabilidad que tenemos de padecer una enfermedad, y pones en marcha un plan de prevención, algunos súper sencillos, que es eliminar del medio ambiente aquellos factores que te pueden condicionar una quiebra de ese genoma vulnerable y provocarte una enfermedad que te va a matar, pues desde un cáncer de colon, un cáncer de mama, un ictus o lo que tú quieras, a implantar tratamientos personalizados que te permitan tomar el medicamento que tu genoma va a utilizar adecuadamente, que va a beneficiar a esa susceptibilidad tuya para neutralizar tu debilidad y poder hacer frente a las dificultades que tu genoma vulnerable encuentra en el ambiente que le rodea. Por lo tanto, esto es un poco el salto inmenso que hemos dado en los últimos 50 años. Ya no es la genética del sí o del no, que si tienes una mutación irremediablemente vas a padecer esa enfermedad, sino que hay otros factores concomitantes. Este sería el planteamiento genérico. Ahora, en el mundo no todo es blanco ni todo es negro, hay un amplio abanico de grises. Hay determinadas excepciones, hay enfermedades mendelianas del sí o del no, afortunadamente no llegan a un 5% de las 9.000 enfermedades que hoy sabemos tienen una base genética, y son por otra parte enfermedades que todos conocemos, suelen matarnos en la infancia, y nos referimos por ejemplo pues a cromosomopatías severas o problemas muy conocidos como la principal causa de retraso mental, como es el síndrome de Down, el X frágil, que todo el mundo conoce y que antiguamente morían en la adolescencia. Hace unos años lográbamos hacer que vivieran hasta los 30 años y hoy llegan hasta los 60 con una lucidez interesante, hasta que ya su cerebro claudica y entra en un proceso degenerativo similar a una demencia. Y existen obviamente enfermedades mendelianas como la enfermedad de Huntington, que tiene una prevalencia clara, o las enfermedades que se llaman por tripletes de expansión repetitiva en nuestro genoma, que lo que hacen es multiplicar el efecto de genes anómalos, pero que afortunadamente pues eso, no llegan a un 5%. El 90% mínimo de toda nuestra patología está vinculada a un diálogo entre el genoma y entre nuestro medio ambiente. Si tenemos un genoma vulnerable, podemos hacer prevención conociendo el riesgo. Si tenemos un buen genoma, aún teniendo un ambiente hostil, podemos sobrevivir. Eso nos podría llevar a interpretar bajo estas mismas coordenadas, pues por ejemplo, el enorme salto que ha dado la población humana en términos de esperanza de vida, longevidad, etc. Eso significaría que somos una especie casi inacabada, que se está construyendo. Pero mucha gente me ha preguntado por mail qué pueden hacer, porque eso como teoría está muy bien, pero la gente puede conocer su genómica a partir de que es interesante. La gente ya mayor que está desarrollando una enfermedad, he podido leer en otras entrevistas que cuando el Alzheimer aparece, prácticamente no es que no se pueda hacer nada, se puede retrasar, pero ha hecho ya una destrucción importante, ¿no? Pero en una pregunta has metido muchas cosas. Vamos a intentar diseccionarla, vamos a hacer cirugía de tu pregunta. A ver, la genómica hoy podemos utilizarla desde un punto de vista práctico a 3 niveles.
Importantísimo el entendimiento de las causas de las enfermedades. Hoy solamente conocemos un 10% de las causas de las enfermedades que matan a la especie humana. Tú hoy no sabes por qué puedes tener un infarto de miocardio. Tú hoy no sabes por qué puedes padecer una psicosis postraumática. O tú hoy no sabes por qué, cuál es la causa, pues, de un problema digestivo determinado, ¿no? Por lo tanto, la genómica, una de las primeras cosas que nos va a permitir es a las ciencias médicas entender por qué enfermamos. Ese es el gran desafío, entender por qué enfermamos. Porque si entiendes por qué enfermas, entonces puedes abordar el segundo nivel, que es anticiparte. Es decir, predecir el riesgo, lo que comentábamos antes, e implantar una estrategia preventiva. Por lo tanto, el segundo nivel práctico de utilidad de la genómica es el diagnóstico precoz o el diagnóstico predictivo, que tú 20 o 30 años antes de padecer una enfermedad lo puedas saber y puedas intervenir. Ese sería el tercer nivel. E intervenir desde un punto de vista práctico, mediante la medicina personalizada, que tomes el medicamento que sabes que te va a hacer bien y evites el medicamento que te va a hacer mal. Vamos a ser más prácticos. ¿Eso hoy es una realidad o no? Pues sí. Es decir, la gran revolución cultural en genómica es que todos los libros de medicina a 10 años vista van a tener que ser reescritos, porque todo lo que describen hoy los libros de medicina que nos tenemos que tragar en nuestra época de formación en las facultades es la descriptiva de las enfermedades, síntomas de la enfermedad tal. Cuando una enfermedad da estos síntomas, entonces tenemos el diagnóstico X. Bueno, puesto que estamos en un programa como el tuyo, vamos a plantear una sutileza. Tú tienes un catarro. Un catarro, ese catarro coloniza tu pulmón y tienes una neumonía. Los síntomas de una neumonía son tos y dificultad respiratoria. Pero eso puede ser por el virus de la gripe, el virus del SIDA o una micosis. ¿Qué prefieres? El síntoma es el mismo. La causa no tiene nada que ver. El abordaje terapéutico tampoco. Mucha de la gente que hay en esta audiencia conoce un ejemplo prototípico que yo les pongo siempre. Un dolor de cabeza. Tú puedes tener un dolor de cabeza porque tienes un tumor cerebral, porque tienes un derrame cerebral, porque discutes con tu compañera o porque cuando le fuiste a pedir una cosa al rector te dijo que esperes. No puedes tratar todos los dolores de cabeza de igual manera con una aspirina, con un ibuprofeno o con un paracetamol. Por lo tanto, claro que en estos momentos tú ya puedes utilizar la genómica. Tema súper práctico. En nuestro país, por ejemplo, el 20% de la población no debe consumir antiinflamatorios no esteroideos. Es uno de los fármacos, de las categorías farmacológicas que más se consume. Para cualquier dolor, ibuprofeno o sucedáneos. El ibuprofeno acaba provocándote una hemorragia digestiva, una hemorragia cerebral o una crisis hipertensiva brutal. Lo que jamás puede hacer un hipertenso es tomar un ibuprofeno. Ahora, eso tú se lo vas a decir a todos los hipertensos. Hombre, se lo puedes decir con fines preventivos, pero lo lógico es que lo digas a aquel 20% que no puede tomar ibuprofeno y a los otros déjales ser felices y que cuando tengan un dolor tomen ibuprofeno. Por lo tanto, ya puedes estar haciendo una aplicación práctica. Otro tema súper práctico, el 20% de nuestras mujeres no debieran consumir hormonas anticonceptivas, ni durante su época fértil para no concebir, ni cuando llega la menopausia, la terapia hormonal sustitutiva, que son las mismas hormonas que toman para hacer un control de la natalidad. Bueno, pues ese 20% de mujeres que lo consumen, si lo consumen de jóvenes, están disparando su riesgo de cáncer de mama un 20-30%, un 18-22% tromboflebitis y accidentes cerebrovasculares y cánceres ginecológicos por encima del 20%. Por lo tanto, sabiéndolo, no lo uses, búscate otros métodos que no tienen por qué ser, lógicamente, ni la oración ni la abstinencia. Pero la genómica te puede ayudar, ¿no? a que sepas que eso que estás haciendo no es beneficioso para ti. Bueno, así te podría poner miles de ejemplos prácticos.
Pero llevando el asunto un poco fuera de mi campo, en el que me siento a gusto, y llevándolo más a tu campo de lo sutil, te diría que hoy la genómica ha planteado 3 grandes desafíos. Por eso te diría que quizá has elegido para el final el tema más revolucionariamente conceptual. El conocimiento del genoma humano nos ha puesto en la disyuntiva de que utilizando el conocimiento científico tú puedes empezar a saber de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. Y ese es el corazón enigmático de la historia de la humanidad. Y el conocimiento científico te puede aproximar a ello. La genómica puede ayudarnos a eliminar esa dialéctica absurda que a veces existe entre la moral, la religión y la ciencia, que si venimos del mono y si eso nos degrada como especie, en dónde está el alma o deja de estar. ¿Quiénes somos? Pues sí, somos hijos de nuestros padres, pero en esos polvitos mágicos, ¿qué nos han echado nuestros papaitos? ¿No? Nos han echado muchas cosas buenas y algunas no tan buenas, pues el conocerlos es muy importante, no solamente para protegernos nosotros, sino que nosotros somos portadores de esa dotación de salud, de bienestar o de riesgo, o de rasgos que también podemos aproximar a lo sutil, la enfermedad mental, la inteligencia, la capacidad cognitiva, el sentido del humor. También está escrito en esa sutileza que es nuestro genoma, es lo más sutil. Nos determina y no sabemos dónde está, no lo tocamos, no lo palpamos, y todo lo que el hombre no toca o no palpa entra en ese campo de lo etéreo, ¿no? A lo que sé que tú tienes ganas de meterle el diente y navegar por ahí. Todavía no, vamos a... Todavía no. ¿Cuál es? En enero se publicó que el grupo de investigadores españoles que diriges había conseguido una patente en Estados Unidos. Se habló de la vacuna EB101. ¿Cuál es el estado de esta investigación y de otras ulteriores que supongo que han sido alimentadas por la vuestra? ¿Perdona, no se oye? Sí, repito, en enero se hizo público que un grupo de investigadores dirigidos por el doctor Cacabelos había inscrito una patente en Estados Unidos. ¿Se oye? A partir de la cual se ha hablado incluso se ha nombrado una vacuna, la vacuna EB101, para tratar de paliar los daños de Alzheimer. La pregunta es, yo por lo que he leído estamos a años vista de experimentos, esta ha sido probada con cierto tipo de animales. ¿Cuál es el estado de la cuestión, el estado de la investigación? ¿Qué otros proyectos investigativos están? Pero primero déjame decirte por qué lo hemos hecho. Bien. Y luego te digo cómo estamos y hacia dónde vamos. Vamos a ver. Yo he tenido la suerte en Japón, como habéis dicho, me he educado en Japón. Mi maestro, el profesor Nishimura, es uno de los padres de la demencia. Empezó a investigarla en los años 50, cuando prácticamente no había ni demencia, pero él fue un visionario que a sus discípulos nos imbuía la idea de que hay muchas cosas que están ahí y que solamente es un problema de tiempo en que acaben manifestándose, ¿no? Y una de ellas para él fue la demencia, y fue profético, es decir, en estos momentos la demencia es el tercer a quinto problema de salud en países desarrollados, detrás de los accidentes cardiovasculares, el ictus y el cáncer, etc. Y entonces a todos nos imbuyó en la idea de investigarla, porque yo recuerdo una semana antes de venirme de regreso a España, después de haber estado muchos años en Japón con él, nos llevó a cenar a su brazo derecho, japonés, profesor Takeda, actual catedrático de psiquiatría en nuestro departamento, y su brazo izquierdo, Ramón Cacabelos, el primer gaijin, el primer bárbaro del sur que había sido capaz de entrar en un departamento japonés en la historia de Japón en el tema de ciencias médicas. Y casi como legado nos dijo a los dos: me quedan 2 años para jubilarme y quiero transmitiros un mensaje, como maestro que soy vuestro, y es que hay 2 enfermedades que en el momento en que la ciencia médica sea capaz de entenderlas, el salto cualitativo que daremos en el entendimiento de la especie humana será descomunal. Y nos dijo,
Una es en lo que llevamos investigando toda nuestra vida y que vosotros habéis contribuido a ello y sois mis discípulos aventajados, bueno, todas esas cosas que le gusta decir a los maestros, a sus pipiolos, a sus discípulos jóvenes. Y otra es la esquizofrenia. Y nos dijo, la demencia, porque es una enfermedad que arruina la dignidad humana. No hay peor cosa que dejar de saber quién eres, ni con quién vives. Y que aquella persona con la que llevas durmiendo 30 o 40 años de repente no es la mujer con la que has estado conviviendo. O aquellos hijos que has criado son extraños. O si eres una mujer y te miras en el espejo, no te reconoces a ti misma y te tiras al pescuezo de tu marido y le dices, ¿a quién me has metido en casa? Cuando a quien está viendo en el espejo es a ella misma. Por lo tanto, la demencia arruina nuestra dignidad porque nos impide reconocer quiénes somos y nos impide saber hacia dónde vamos, en qué momento estamos. Perdemos el control del tiempo, del espacio, de todo lo que nos rodea. Y nos dijo Nishimura, y el otro gran enigma de la mente humana al que tenemos que hincarle el diente como científicos es el tema de la esquizofrenia, que es la desrealización, el vivir fuera de la realidad. En el momento en que conozcamos las causas de por qué el ser humano está inmerso en la realidad o se coloca fuera de la realidad e interpreta la realidad de forma anómala, para un psicótico un beso es una agresión, una palabra cariñosa es una amenaza, una mirada de afecto puede interpretarla con una mirada de odio. Es decir, esa transformación de la realidad en un mundo fantasmagórico, esa pérdida de contacto con la realidad y esa pérdida de la dignidad de saber quiénes somos, son los dos grandes enigmas de nuestra mente que en el momento en que lo acometamos desde un punto de vista científico y entendamos los mecanismos que nos conducen a ello, habremos dado un salto cualitativo. Bueno, pues a desenmadejar esos enigmas, pues llevamos 30 años haciéndolo. En lo que más hemos avanzado es en el tema de la demencia. El primer fármaco que desarrollamos para la demencia, el Alzheimer, es la principal causa de demencia. Hay 80 tipos de demencia diferentes, de ellos el 50-60% son Alzheimer, 40% son demencias vasculares y a partir de los 80 años prácticamente son todas demencias mixtas, pueden ser vasculares prevalentes con un componente degenerativo vascular. El caso es que la demencia, como concepto, es la muerte prematura de las neuronas, es decir, nuestras neuronas están programadas para vivir de 100 a 120 años, no más. Lo que ocurre en la demencia es que esas neuronas empiezan a morir cuando nuestro cerebro acaba de madurar a los 30 años. Nuestro cerebro, desde que se concibe el embrión y empiezan a diferenciarse esas células madre pluripotenciales que dan lugar a todo nuestro organismo en el útero de nuestra mamá, siguen desarrollándose y madurando, nacemos y nuestro cerebro sigue madurando hasta los 30-35 años. A partir de ahí deja de madurar y lo que hace a partir de los 35 es consolidar todo lo que hemos metido previamente, darle forma, y si te das cuenta y analizas los grandes descubrimientos de la historia, empezando por Einstein y acabando por Newton, o quien tú quieras, o las grandes obras maestras de cualquier genio en la literatura, todas han sido cocidas antes de esa edad y asentadas y maduradas después de esa edad, porque a partir de esa edad lo que pesa es la experiencia. Hasta esa edad es la capacidad de esponja que tiene nuestro cerebro para asimilar todo lo que va metiendo dentro. Entonces, en la demencia lo que ocurre es que esas neuronas programadas para vivir 100 años empiezan a morir. Y tienes, pues desde los 30 años hasta los 60-70, que empiezan los primeros síntomas de demencia, pérdida de memoria, trastorno de conducta, disfunción, capacidad disfuncional progresiva, sistémica, etcétera, declive de nuestra capacidad psicomotriz, etcétera. Bueno, tienes 30 a 40 años.
¿Qué es lo que estábamos haciendo en los últimos 50 años? Pues viviendo del pasado. Se había descubierto que el Parkinson era un defecto de dopamina en los ganglios de la base y que eso causaba la parálisis agitante, como la descubrió Parkinson en 1800 y pico, y los científicos pensaron, nuestros predecesores de la década de los 70, bueno, pues el Alzheimer, el neurotransmisor de la memoria es la acetilcolina, pues un fallo de acetilcolina nos deja sin memoria y tenemos un Alzheimer. ¿Y qué sucede? Cuando un científico lanza una idea y otro no tiene una idea mejor, como borregos, la industria farmacéutica va detrás para buscar un medicamento con el que hacer negocio. Y así se han pasado 30 años enredados buscando agentes colinérgicos para potenciar las neuronas del cerebro. ¿Y qué hacen los agentes colinérgicos? Hacen trabajar al cerebro, pero no protegen al cerebro. Si tú tienes una vaca flaca y le pones un carro detrás cargado de piedras y la haces trabajar más y le das alimento para que la vaca tire el carro, perfectamente te tirará del carro, pero acabará reventándola. Lo que necesita esa vaca no es que le des alimento, lo que necesita esa vaca probablemente es que no le cargues tanto el carro, porque es una vaca vulnerable, y lo que necesita esa vaca es que la cuides antes para que no esté tan deteriorada. Dicho en otras palabras, lo que necesitan las neuronas Alzheimer no es gasolina en forma de acetilcolina o agentes colinérgicos para mejorar la memoria, porque el problema de las neuronas no es un déficit de acetilcolina. El problema de las neuronas es una muerte neuronal prematura programada genéticamente, porque hay más de 600 defectos en nuestro genoma que determinan ese proceso de muerte neuronal programada. Entonces vinimos un poco los de la segunda ola, los de la década de los 80 en adelante. Intentamos aparcar a los colinérgicos, obviamente con las críticas generalizadas de los sabios del momento, el desprecio de las vacas sagradas que vivieron durante muchos años del maná anticolinérgico, y nos planteamos otras alternativas terapéuticas. Esas otras alternativas terapéuticas, los que nos dedicábamos a la genómica, era muy claro, era seguir el esquema que hablamos antes. Primero, déjame conocer por qué esas neuronas mueren. Si yo no sé por qué mueren esas neuronas, yo no estoy en condiciones de darles nada, porque me puedo equivocar. Por lo tanto, déjame primero saber qué genes están defectuosos para intentar proteger esos genes, neutralizarlos y evitar que la neurona muera. Segundo, déjame ver cómo puedo manipular a esos genes para que no maten a las neuronas a las que quiero tratar, y luego déjame buscar cuál es el instrumento terapéutico a medio y a largo plazo que más efecto y menos lesión puedan causar. Y así empieza la aventura de las vacunas. El Alzheimer, desde un punto de vista fenotípico, es decir, de expresión de la enfermedad, se caracteriza por esa muerte de las neuronas y por los depósitos de proteína beta amiloide. Es decir, cuando esos genes funcionan mal, generan unas proteínas tóxicas que matan a las neuronas, y esas proteínas se acumulan en el cerebro. Tenemos dos alternativas: o detener esos genes mediante silenciamiento genético e impedir que se expresen, o limpiar las proteínas tóxicas del cerebro que me están arruinando la función cerebral. Esas son las dos alternativas terapéuticas que tengo. En estos momentos, tecnológicamente, ¿qué es lo más seguro? ¿Qué es lo menos perjudicial? Silenciamiento genético, técnicamente puedo hacerlo. Ahora, lo que no sé son las consecuencias, porque los genes están dialogando unos con otros. No son los bloques del rosario, como se decía cuando analizamos el genoma humano, que los genes eran como las cuentas de un rosario. No, son como las anguilas dentro de un cubo, donde todas están corriendo unas con otras, tocándose, sobándose y generando ese jugo que les permite a todas sobrevivir. Entonces, claro, si yo silencio a una de ellas, si yo pudro a una anguila, la toxicidad y la podredumbre que me genera esa anguila me puede contaminar todo el caldero y se me van todas las anguilas a hacer puñetas. Por lo tanto, esa estrategia hoy no debo hacerla porque estoy asumiendo grandes riesgos. Ahora, si genero una vacuna, que es dirigir un anticuerpo fabricado por nuestro propio organismo para limpiar esa proteína tóxica del cerebro, eso no tiene por qué hacer daño a mi paciente.
Y esa fue la línea de investigación que se inició. ¿Cuál es la historia de las vacunas en el Alzheimer? Y entro ya al caso de la EB101. En el año 2000, un laboratorio americano, Elan, generó la primera vacuna para el Alzheimer con unos resultados espectaculares. Generamos ratones transgénicos, le insertamos los genes humanos que causan la demencia, generamos unos anticuerpos para neutralizar la producción masiva de proteína beta-amiloide, que en esos animales se producía cuando empezaban a envejecer, exactamente igual que nos pasa a los humanos. Funcionó de maravilla, empezó la carrera clínica. Quien antes llegue, estamos hablando por una parte de enormes inversiones. Estamos hablando, en aquella época era un proyecto de 12.000 millones de pesetas el desarrollo de aquella primera vacuna. Cuando entramos en las fases clínicas, de repente mueren 12 personas en Francia. ¿Y qué estaba causando la vacuna? Estaba provocando microhemorragias cerebrales, porque la policía del cerebro, que son las células de la glía, en el cerebro hay dos tipos fundamentales de células: las neuronas, que son las estrellas del firmamento cerebral, las que todos conocemos, y luego las otras, las amas de casa, las silenciosas, pero que son el armazón verdadero de la vida, de la sociedad de nuestro cerebro, que son las que están ocultas en su casa, no son estrellas del firmamento, ni van luciendo la pierna, pero que son las que están alimentando esas neuronas, dándoles soporte estructural. Y hay un tipo de células, que son las de la microglía, que son las células policía del cerebro. Cuando nos infectamos, cuando una infección, van al foco donde aparece el problema, lo limpian, ponen orden y desaparecen. Entonces ya las neuronas pueden seguir haciendo su trabajo. Esas células de la glía reconocían la vacuna primitiva que desarrolló Elan y desarrollaban una reacción autoinmune, alérgica frente a las propias neuronas. Y aparecían meningoencefalitis letales y hemorragias cerebrales. Claro, eso provocó un parón impresionante, porque se fueron al tacho cantidades inmensas de dinero en inversiones por la línea de las vacunas. Entonces se paró el proyecto y no se volvió a hablar de él en media década. Sobre el año 2005 se nos ocurrió a Carmen Vigo y a mí. Carmen Vigo es una científica española que lleva toda su vida en el extranjero, que por cierto es visiting professor de nuestra universidad también. Se nos ocurrió un día que vino de vacaciones, viene en julio a España y siempre me invita a que tomemos una Coca-Cola juntos, y dijo: oye, Carmen, ¿qué podemos hacer para seguir con la línea de las vacunas y que no cause una meningoencefalitis? Y ella me dice: tenemos que engañar a las células de la glía, tenemos que engañar a las células policía. Dije: ¿cómo podemos hacer? Y nos pusimos a discurrir y lo que ideamos fue unas burbujitas, unas como pompas de jabón, que esos son los liposomas. Entonces generamos unos liposomas en el laboratorio, ella y yo, con colaboración de algunos de nuestros colaboradores, Lucía Fernández Novoa, Walter Lombardi, una serie de ellos. Generamos unas burbujitas, pompas de jabón, liposomas, y dentro del liposoma metíamos el antígeno, del cual informábamos a las células de la glía, que les metíamos un perdigonazo, pero que no sabían por dónde les venía el disparo. Y entonces lo que hacían las células de la glía era disparar anticuerpos frente al antígeno que les lanzábamos, pero como no sabían por dónde le venía el disparo, lo fabricaban a granel, con lo cual no atacaban a las neuronas y sí atacaban a los liposomas, con la ventaja además de que creamos unos liposomas que en su membrana llevaban una sustancia trófica. La pusimos adrede, porque una de las cosas que teníamos que hacer con las neuronas era potenciar su supervivencia, y la supervivencia la potencias con un factor trófico. Bueno, pues cogimos un factor trófico de los que tenemos en el cerebro, una esfingosina 1-fosfato, exactamente, lo metimos en la pompa de jabón, metimos el antígeno dentro y vacunamos a los bichos, a los cuales les habíamos insertado los peores genes humanos posibles, con lo cual la demencia estaba garantizada. Y nos encontramos con una grata sorpresa.
Bueno, veis que es facilísimo, es jugar con pompas de jabón. Por lo tanto, la ciencia es enormemente fácil y entretenida. Entonces, nos encontramos con una sorpresa, y es que a los ratones transgénicos, que antes de aparecer la enfermedad durante algunos meses les inyectábamos la vacuna subcutánea, cuando llegaba la edad de desarrollar la enfermedad no la manifestaban. Y cogimos otro lote de los que llegaban a la edad adecuada, desarrollaban la enfermedad, empezábamos a darles la vacuna y veíamos que después de un mes de tratamiento revertíamos las lesiones y paralizábamos el proceso degenerativo. Y así salió la EB101, primera vacuna dual con efecto profiláctico y con efecto terapéutico. ¿Cuál es su estado? Ahí está. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que en España no hay nervio económico para asumir un proyecto de 12.000 millones que desarrolle esa vacuna. ¿Qué ocurrió desde que nosotros sacamos esa vacuna? Pues que hay en estos momentos 16 grupos en el mundo que nos han copiado la tecnología y están desarrollando sus propias vacunas, incluidas, lógicamente, las multinacionales farmacéuticas más poderosas. Y en estos momentos, pues hay 25 vacunas maravillosas que se desarrollará una o dos de ellas, no precisamente las mejores, pero sí aquellas que encuentren el respaldo económico. Y aquí es donde se funde la ciencia y lo sutil. Y lo más sutil de este mundo se llama capital. Y entonces, si haces una buena ciencia y no tienes capital, pues esa ciencia no vale para nada. Por eso los japoneses dicen que una ciencia que no es rentable es una mala ciencia. Esta es la historia de la vacuna. Ha servido para tres cosas. Primero, demostrar que es técnicamente posible evitar que la demencia se desarrolle. Por lo tanto, sí o sí, en un horizonte de 10 años va a haber vacuna, la nuestra u otras, seguro. Segundo, que técnicamente se puede neutralizar la toxicidad de aquella vacuna inicial de ELAN que causaba meningoencefalitis y microhemorragias. Y en tercer lugar, pues también hemos demostrado, porque así iba en el diseño de nuestro experimento, que esa vacuna no vale para todos los casos de demencia, vale para aquellos casos que tienen aquellas mutaciones que nosotros insertamos en el genoma de los ratones. Por lo tanto, nunca pensemos que ningún medicamento va a ser útil al 100% de la población. Y esta regla de oro es aplicable a cualquier patología. Y volvemos a la genómica. Es decir, ¿por qué fracasa un medicamento en una persona con hipertensión? La subida de tensión es lo mismo en un hipertenso que en otro. El enalapril o el sartán que se toma es el mismo en una persona que en otra. La dosis es la misma en una persona que en otra. ¿Qué es lo que varía? La persona. La persona, su peso, su grasa, sus genes, que determinan su peso, su grasa, aparte de lo que come o deja de comer y el género de vida que tiene. Conociendo el genoma de esa persona, tú puedes saber qué tipo de medicamento le puedes dar. En el Alzheimer, exactamente igual. Las vacunas funcionarán en aquellos pacientes cuya mutación cerebral responsable de la demencia sea aquella para la cual tú has diseñado una vacuna. En cualquier paciente te funcionará el medicamento cuando le des el medicamento que su hígado genómicamente está en condiciones de metabolizar para que consiga el efecto terapéutico deseado. Y ese es el principio de la farmacogenética. Personalizar el tratamiento para conseguir el máximo efecto terapéutico y minimizar los efectos secundarios. Y ya tienes otra vez juntitas a la genómica, al Alzheimer, a las vacunas. Vamos a ver si las separamos un poco ahora. Has hablado de industria farmacéutica, de tu posición de investigador. Eso no es sutil, no te metas por ahí mucho, que ya te veo venir, Desde tu posición de investigador, hay cierta tendencia a pensar que la industria farmacéutica, al hacer un negocio de la propia salud, puede frenar determinadas investigaciones. ¿Es una pregunta sutil o directa? Es una pregunta gallega. A ver,
La respuesta es pragmática y muy castellana. Hay una realidad, es decir, quien arriesga su dinero lo arriesga para ganar dinero, por lo tanto es legítimo que quien pone miles de millones de euros encima de la mesa para desarrollar un proyecto científico o desarrollar un medicamento quiera legítimamente obtener un beneficio con eso. Lo que no es legítimo, y desde mi punto de vista ya se convierte en inmoral, es que teniendo una alternativa mejor por recuperar las inversiones, estés impidiendo a la población y al ser humano beneficiarse del desarrollo de cosas nuevas. Si tú me preguntas, ¿eso está ocurriendo? Yo te digo categóricamente sí, todos los días. Que no te quepa duda que en los laboratorios tenemos mejores antitumorales que los que están en el mercado. Que no te quepa duda que en los laboratorios tenemos mejores fármacos para tratar la demencia que los que hay en el mercado. Y que no te quepa duda que en nuestros laboratorios hay mejores tratamientos para problemas psiquiátricos que requieren psicofármacos durante toda la vida de lo que hay en el mercado. Ahora, ¿por qué no salen? Porque hay un programa, y el programa es no desarrollo el siguiente hasta que no rentabilice el previo. Y esa es la ley del mercado. Como ves, galaico, practicante de nacimiento, pero castellano de respuesta, creo que de ejercicio cotidiano. El novelista Michel Houellebecq, no sé si has leído a Houellebecq o has oído hablar de él, que replantea un poco las salidas de la civilización occidental, que considera en un callejón sin salida y demás, ¿no? Presenta una discusión entre dos personajes, uno que piensa que el hombre va a cambiar porque tiene la bondad interior, de la que hablaba Rousseau, y que se va a dar un salto en el comportamiento del ser humano, ¿no? Y otro que es un científico, y le contesta que la única mutación que puede haber es genética, que mientras tanto el hombre va a seguir por la senda de la autodestrucción. ¿Cuál es tu opinión en este diálogo? No, ninguna de las dos. Yo creo que algo de eso ya el rector al principio lo comentó. Es decir, a ver, las cosas no son... Por una parte son más simples de lo que parecen y por otra parte son más complejas de lo que creemos. Si me dices cómo veo yo nuestra civilización y hacia dónde vamos, que es otra forma de interpretarte yo a ti, yo te diría que nuestra civilización, y habría que discutir también ahí lo de las civilizaciones, porque a lo mejor mi concepto de civilización no coincide con el de Zapatero, no lo sé, pero nuestra civilización concebida como la civilización occidental, el mundo caucásico, el mundo de la OCDE, el mundo de la OCDE, se ha guiado por una serie de criterios válidos en un momento de la historia y ha llegado un momento en que muchos de los planteamientos que se han seguido pues no sirven, porque la sociedad evoluciona. El otro día yo tenía en una cena una discusión, estoy seguro además que tú lo vas a sacar porque sé que me vas a hablar de Garcock y luego vamos a volver a Garcock, pero es que nuestra capacidad como especie humana en términos intelectuales no ha cambiado nada en los últimos 10.000 años, pero nuestra capacidad de desarrollo sí, que son cosas completamente diferentes. Una persona con la misma capacidad intelectual puede vivir en una choza y otro puede vivir en un platillo volante. Los dos tienen la misma capacidad intelectual, pero uno se siente a gusto en la choza y otro en un platillo volante. Probablemente los dos sean dos extremistas que no tenemos por qué compartir la vida de uno ni de otro. Nuestra sociedad ha estado trabajando en una serie de modelos, ha estado experimentando con una serie de modelos sociales, de modelos políticos, ha ensayado todo tipo de experimentos, desde el modelo de la dictadura al modelo de la democracia, pseudodemocracia, falsa democracias, democracias camufladas de las que sabe nuestro rector infinitamente más que yo, pero lo que es una realidad en estos momentos es que en lo que es la supervivencia de nuestra especie, primero no vale todo, segundo, el modelo capitalista convencional está agotado y hay una quiebra
fundamental de toda una serie de principios y valores que han desestructurado, desestabilizado a nuestro modelo, ¿no? Y por lo tanto nuestro concepto de civilización. Por lo tanto, yo creo que el hacia dónde vamos tiene que ser el resultado, primero, de conocernos un poco mejor, segundo, de analizar nuestro pasado con el suficiente detenimiento y la suficiente autocrítica para no repetir los errores que hemos cometido en el pasado ya. Pero esta es otra constante de la historia. Es decir, estamos cometiendo las mismas estupideces que han cometido todas las civilizaciones que se han ido al garete a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, lo que yo no sé, yo confío plenamente en la capacidad intelectual, en el intelecto del ser humano y en su capacidad de supervivencia y de buscar salida cuando está en un callejón sin salida. Pero en estos momentos, qué duda cabe que la quiebra de determinados principios que pueden ir desde la ética a la moral y la estética, la utilización de un modelo capitalista anacrónico está también mostrando los resultados catastróficos que nos inducen a una quiebra global. Y por otra parte, tú humildemente también te das cuenta que al dinero le pasa como a los vasos comunicantes en física y química, ¿no? Es decir, que el dinero no desaparece de los vasos comunicantes, igual que el agua tampoco desaparece, cambia de vaso. El dinero cambia de manos, pero sigue ahí. Entonces, algo está pasando en nuestra civilización en cuanto a lo que es el concepto de la sociedad del futuro que debemos tener, el concepto de la educación del futuro que debemos tener, el concepto de familia que debemos tener y el concepto de sociedad que debemos tener. Y eso es lo que yo creo que desde el propio entorno académico, que debiera ser una fuente de sabiduría y de conocimiento, debiéramos reflexionar un poco sobre eso, parir alguna idea novedosa en ese sentido, compartir esas ideas con nuestra sociedad, con nuestros políticos y con quienes de alguna manera tienen la responsabilidad o juegan con los hilitos del mundo para que empezásemos a cambiar las cosas y nos fuese a todos un poquito mejor. Y a los que siempre les va todo bien, que no les fuera mal, pero que no nos dejaran a los demás en una situación tan débil y vulnerable como la que nos deja, ¿no? Entonces yo creo que ese equilibrio es importante, pero nos hemos relajado. Es decir, te diría, para abreviar, ¿qué le pasa a nuestra civilización? Se relajó. Y en el desarrollo y en el progreso y en la evolución de la especie y en la evolución de las sociedades, cuando te relajas, te degradas. Y eso es lo que le está pasando a nuestra sociedad. Por lo tanto, hay que hacer un replanteamiento, una revitalización, y ahí no hay ni mutaciones ni leches. Hay que ponernos todos a pensar, caminar en el mismo sentido y buscar soluciones globales a algo que es un problema global, sin duda, aunque tenga soluciones parciales. Tú eres un científico que se atreve a pronunciar y a publicar la palabra alma. ¿Podrías dar una noción científica del alma? ¿Existiría algo parecido a eso? De todas las nociones que se han manejado de alma por los griegos, por los... Si fuera un científico ortodoxo, pero como ya me desacreditó el rector al principio y ya dijo que ortodoxo no era, no te puedo dar el concepto cartesiano de alma, no te puedo decir que está en la glándula pineal. Hay otros que la pasaron de la glándula pineal porque tenía connotaciones sensuales o sexuales por aquello de glándula y pineal, y la trasladaron al lóbulo frontal, donde los neurocientíficos decían que se ubicaba el intelecto, ¿no? Bueno, yo te diría que a mí me da igual donde esté, si en la pineal, en el lóbulo frontal o en el lóbulo de la oreja. Yo creo que nuestra alma es nuestra capacidad de interaccionar con nuestros semejantes y tener la doble sensibilidad de tener la capacidad de ponernos en la posición del otro cuando les hablamos y ponernos en una posición de honestidad con respecto a nuestros interlocutores para que cuando tenemos que tomar decisiones, esas decisiones nos beneficien a ambos. Si no tenemos la capacidad de escuchar y entender cómo quien recibe nuestro mensaje lo está interpretando, nuestro mensaje nunca llegará adecuadamente ni nunca ejercerá el efecto que tiene que hacer. Por lo tanto, las cosas no son como tú las digas, sino como te las interpretan. Punto número 1.
Punto número 2, en base a cómo tu target reciba el mensaje, actúa en consecuencia y busca lo que sea mejor para ambos, para que los dos sean un poco más felices, para que los dos sean un poco más sensatos, para que los dos sean un poco más autocríticos, para que los dos sean un poco más luchadores, para que los dos entiendan que el sacrificio muchas veces es más importante que la brillantez, etcétera, etcétera. Y si esos dos luego son 4, y luego son 6, y luego son 600, y luego son 6000, pues ya vas haciendo desde la familia hasta una aldeíta, un pueblito, una ciudad, un país, un universo, una especie. Ese es el alma. ¿De dónde nace tu búsqueda? Hombre, yo siempre he sido un poco perro, ¿eh? Y sabes que una de las virtudes del perro es que un perro nunca baja la guardia, se pasa la vida olfateando, y la oreja y la nariz. Entonces yo creo que eso es una distinción, que no es distinción, es decir, es intrínseco a todas las especies, pero quizá el perro entre los mamíferos sea de los que más lo tienen equilibradamente desarrollado. Por algo son los que mejor nos entienden a los seres humanos, ¿no? Entonces, mi búsqueda emerge desde edades muy tempranas de la vida, cuando la vida no es fácil, cuando tienes que vivir la soledad en momentos críticos de la vida y te encuentras en una encrucijada y tienes que tener la habilidad de saber discriminar entre 3 caminos. Tienes 3 caminos, uno es nefasto, otro es bueno, el otro es óptimo, y tú tienes que saber por cuál te tienes que lanzar a caminar, con las consecuencias que cada uno de esos senderos te pueden llevar el resto de tu vida. Por lo tanto, desde una edad bastante temprana me vi en esa coyuntura y ahí empieza mi búsqueda, y esa búsqueda pues te lleva a la curiosidad por lo que te dicta la naturaleza. Yo soy un estudiante permanente que me gusta entender lo que mi entorno me está transmitiendo, quiera o no quiera. Lo importante es saber interpretar en todo momento lo que tu perimundo te está transmitiendo, ¿no? Para interpretarlo correctamente y tú saber reaccionar a eso. No te niego que hace falta también un poquito de interiorización de todas esas cosas, no te niego que sea necesaria la influencia educativa y que en momentos muy tiernos de tu vida tengas la suerte de tener educadores que pueden empezar en tu familia, o pueden ser tus maestros, o pueden ser pues los profesores que tienes en el colegio, que te hacen ser más curioso, te hacen ser más delicado, te hacen ser más sensible al mundo que te rodea. Y todas esas cosas son las que, junto con lo que tu papá y tu mamá te pusieron en los polvitos aquellos, es lo que luego de mayor tú tienes que saber desarrollar, ¿no? Entonces, la búsqueda es un camino, no es una inspiración del momento, ni cuando quieres conseguir algo importante en ciencia hay el flechazo, la iluminación. Es decir, lo de la manzana de Newton está muy bien para definir la ley de la gravedad, pero a Newton no le cayó la manzana un día solo, seguro que le cayeron muchas manzanas, y al final se dio cuenta de que aquello tenía que ver algo con la gravedad, pero no era aquella manzana. Y probablemente a Eva le pasó lo mismo, no fue solamente una manzana la que la perdió, seguramente hubo muchas más manzanas y muchas más serpientes en el paraíso terrenal. Leo una de tus máximas: un corazón pagano no está vacío de religiosidad ni moralidad. ¿Te refieres al tuyo, supongo? No, me refiero al de cualquiera. Es decir, todo ser humano, por bueno, malo, perverso, maravilloso que sea, tiene una serie de valores que la clave es saber extraerlos y saber ver dónde están, pero que no podemos despreciar a ningún ser humano porque se defina pagano, superreligioso, o agnóstico, o neutro. No, ese no es el concepto. Lo que hay que saber es mirar dentro del que tienes enfrente. Este mismo libro lo escribes con Gunther Freeman, ¿no? Recoge sus papeles, que había sido un compañero de vida, un compañero de universidad, de investigación,
Y este compañero un día, cuando ha criado a sus hijos, que tendrían la misma edad que hoy los tuyos quizá, ¿no?, decide retirarse a un monasterio budista. Yo reconozco que leyendo cómo describes el asunto, creo que sientes cierta envidia por él, por retirarse del mundo. Sí. No creo que mi mujer comparta... Estaba mirando. Lo sé. Pero si un día, Dios no lo quiera, pero si un día yo me tuviese que quedar y ella no estuviese, sería una opción fantástica. Bueno, siempre y cuando no me pidieran en la Camilo José Cela que siguiera haciendo alguna chapucilla por allí para hacer avanzar la universidad. ¿Pero te lo has planteado seriamente? Yo creo que es una decisión muy valiente. Quien es capaz de hacer eso tiene que tener un gran corazón. Tú piensas que de conocer el mundo, vivir el éxito, disfrutar a veces de cierta fama, de esas sensaciones efímeras, ¿no?, que nunca te deben arrastrar, como a Ulises, porque todo es pasajero y no tiene el valor que muchas veces queremos darle, ¿no? Después de vivir todo eso, después de alcanzar un estatus social, un salario magnífico, y la muerte entra por tu puerta, te lleva a un ser querido, tienes la posibilidad de seguir siendo una estrella del firmamento y optas por el recogimiento, la reflexión y hacer un parto silencioso desde la humildad y transmitir tu mensaje a otros. Yo creo que eso solamente está en la mano de corazones inmensos y de espíritus muy grandes, ¿no? Entonces, la envidia que yo puedo sentir de Gunther Freeman es si llegada a una situación así, yo tendría el mismo valor para ser capaz de hacerlo. Vamos con otro libro tuyo heterodoxo, casi esotérico, El legado de Garcock. Es una miscelánea muy imaginativa. No eres un héroe tú para leer a Garcock. Donde te inventas a un personaje que yo creo que eres tú, claro, obviamente, es una parte tuya, que es este sabio celta. ¿Qué quieres que te diga? Si soy yo o no soy yo. Yo soy yo. No, te digo, Garcock ha sido creado desde una realidad. Bien. Y todo, para la audiencia que no haya leído a Garcock, hay algunos que lo han leído, Garcock es un sabio que vivió en el año 180, 200 antes de Cristo, celta, y que recoge toda la sabiduría de la cultura celta, que no ha dejado documentos escritos, por lo tanto se trata de tradición oral, vestigios, y resulta que cuando era niño, y esto es verdad, por lo tanto es una realidad, en una zona de la costa de Galicia que se llama la zona de Anquieiro, un puertito en donde íbamos a jugar los niños, cuando yo tenía entre los 10 y los 15 años, jugando por allí descubrimos una muralla oculta debajo de la arena. Esa muralla dimos conocimiento al ayuntamiento de la zona de su existencia, la destapó, y era un puerto de la época de los celtas que con la transformación de la orografía de toda la costa gallega y las rías había quedado tapada por la arena. Y jugando de niños, jugando a la guerra, a los romanos, un día dos de nosotros nos caímos en un foso, y en el fondo del foso, que estaba tapado por la arena, encontramos una serie de restos antiguos. Esos restos antiguos fueron el origen de Garcock. Dije, ¿qué puede transmitirnos la cultura celta a nosotros en estos momentos? Ellos fueron los pobladores primitivos de Europa, que han acumulado durante sus 6.000 años de historia. Ellos han estado ahí 6.000 años, ellos han trazado las rutas sobre las que luego los romanos hicieron la urbanización de toda Europa, y los romanos fueron los que los aniquilaron. El último vestigio celta es la guerra de las Galias, acordaros de Asteris y compañía, y Julio César se lo cepilla en las Galias y extermina a los... ¿Qué nos dejaron, no?, nuestros antepasados celtas, de los cuales sí tenemos muchos genes en cierta área europea. Y ahí es donde surge todo lo demás. Hacemos una investigación de lo que es la evolución de las religiones, la evolución de la filosofía. Miscelánea impresionante, sí, es como un camino por la historia de la humanidad. Eso es. Y llegamos a la conclusión de que
ya los celtas, muchas de las cosas que hoy constituyen nuestra convivencia, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de abordar la realidad, nuestras formas de administrar justicia, ya las tenían, ya estaba allí y no hemos inventado nada. Por eso los griegos eran muy sabios al decir que casi todo estaba inventado, que la rueda hace mucho tiempo que está dando vueltas. Por eso a veces os digo de vez en cuando que no estamos inventando nada. La historia interminable, que también es otro libro que entiendo que te gusta. Bueno, ese me gusta porque cuando estaba mi mujer dando a luz a nuestra primera hija, pues estaba con un ojo encima de ella a ver si paría de una vez ya y con el otro en la historia. Y en esa noche me tragué la historia interminable. Entonces asocio la historia interminable a mi mujer pariendo y a una niña saliendo de allí. Bueno, pues es otro libro muy interesante. Pero ahí también hay un discurso sobre la fantasía, ¿no? Sí, muy interesante. Que supongo que me ha sorprendido antes cuando hablabas de cómo luchabas con esta vacuna, ¿no? La cantidad de fantasía que puede tener un científico también, ¿no? Hombre, a que, ver. para conocer la realidad hay que pasarse al lado de la fantasía, como cuenta la historia interminable, ¿o no? No, yo creo que un científico tiene que tener dos principios en su cabeza. Una, ser curioso, ser un observador. Un poquito de fantasía, pues, yo creo que siempre es necesaria, pero si tienes una sana curiosidad y sobre todo una mentalidad, es decir, ¿cuál es la diferencia entre el científico que triunfa y el científico que puede ser un genio pero que no traslada su conocimiento al nivel de la sabiduría? Cuando no diriges tu capacidad de conocimiento a la solución de un problema concreto, ¿no? Entonces, todos los grandes científicos de la historia de la humanidad les recordamos por la trascendencia de su descubrimiento, es decir, en definitiva, por el sentido práctico de lo que ellos han aportado al bienestar de la humanidad, sea en tecnología, sea en ciencia, en medicina o en lo que tú quieras. Por lo tanto, el científico tiene que ser, primero, curioso, segundo, un buen observador y tercero, saber que lo que está descubriendo lo está orientando a resolver un problema concreto. Entonces, estás realmente cerrando el círculo y estás haciendo que la rueda dé vueltas, que es de lo que se trata. De lo que se trata no es de inventar la rueda, que ya está inventada. De lo que se trata es que la rueda gire. Eso es lo que tenemos que hacer en ciencia. Dos últimas preguntas, estamos todos cansados y ¿qué es lo que te ha ayudado más a dotar de sentido a tu vida? De todo lo que has hecho, de mucho. Bueno, tú haces preguntas complicadas, no esperaba yo tanta cosa hoy, ¿eh? Y a estas horas es la penúltima. Es una crueldad. Nos saltamos. No, por Dios, no. Estaría feo por mi parte no aceptar el reto. A ver, yo creo que lo único que da sentido a tu vida es que la emplees en beneficio de algo, que no seas tú. Colócale el resto. Puntos suspensivos, está muy bien respondido. Colócale el resto. Y por último, porque si eres tú, entonces estás violando el principio. Claro. Por último, leo literalmente, morir es encontrarse con uno mismo en un lugar desconocido. Y añades, cuando la veas venir, sonríela. Supongo que es a la muerte. Así es. ¿Qué significa esto? ¿Muerte torera? No, es autoexplicativo. Yo creo que lo más hermoso que te puede ocurrir, es que cuando llegue la muerte reconozcas que es el momento y que haya una sonrisa en tus labios y que puedas decirle, bienvenida, he hecho lo que tenía que hacer, me voy contigo y te vas feliz. Muchas gracias, don Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Did you understand? A little. Good. Muchas gracias.